Hola, la Oficina de Protecciones para la Investigación Humana, u OHRP en inglés, ha creado este video para enseñarle acerca de la protección de su privacidad si participa en una investigación científica. ¿Por qué necesita saber sobre la privacidad? Las violaciones de seguridad de datos han afectado a millones de personas. Estas violaciones incluyen eventos en los que la información privada de las personas es divulgada sin autorización. A veces esto ocurre por accidente y a veces es el resultado de piratería informática u otra actividad criminal. Puede ocurrir con la información de su banco, su proveedor de Internet o su hospital, y también pudiese ocurrir durante una investigación. Si está pensando en presentarse como voluntario para una investigación, probablemente tenga preguntas sobre lo que el participar en la investigación significaría para usted. Usted debe consultar con los investigadores sobre cómo ellos piensan utilizar y proteger la información que recopilen sobre usted. Esto es importante porque muchas investigaciones colectan información que las personas normalmente prefieren mantener en privado. La información privada es información acerca de usted que usted prefiera que otros no tengan acceso a la misma. Por lo general, información acerca de su salud y su historial médico es privada y el acceso a ella está protegido por leyes y reglamentos. Además, es posible que usted quiera mantener algo en privado porque lo considere vergonzoso. Por ejemplo, que le gusta atracarse de bocadillos poco saludables. Otros tipos de información acerca de usted pueden ser más delicados. Esto se trata de información que podría ponerle en peligro si otras personas se enteraran. Por ejemplo, si tiene un historial de consumo de drogas, esto sería información delicada porque podría causarle problemas legales o ponerle en peligro de perder su trabajo. Como voluntario en una investigación, puede que usted esté dispuesto a compartir cierta información con los investigadores, pero que aún no quiera que otras personas se enteren. El equipo de investigación es responsable de proteger su información, lo que procura mediante ciertos procedimientos para mantenerla confidencialmente. Si está pensando en participar en una investigación, debe preguntar a los investigadores cómo piensan proteger su privacidad y mantener la confidencialidad de su información. Los investigadores deben tener un plan para proteger su información cuando la colecten y la utilicen para la investigación, cuando la mantengan guardada y si la comparten con otros investigadores. Elaboremos un poco más acerca de esto. Protecciones al obtener su información. En primer lugar, los investigadores pueden proteger su privacidad obteniendo su información en un lugar privado, como en una oficina privada, una sala de examen médico o en su casa. Esto es aún más importante si los investigadores planean hacerle preguntas delicadas. Otra forma en que los investigadores pueden proteger su privacidad es colectando su información de manera anónima. Por ejemplo, pueden pedirle que responda a preguntas en un computador o tableta, sin darles información que pueda identificarle a usted, como su nombre o su dirección. De este modo, nadie sabrá qué respuestas son las suyas. Usted también puede ayudar a proteger su propia información. Por ejemplo, si está respondiendo a preguntas de una investigación en un computador, especialmente si utiliza un computador público como el de la biblioteca, asegúrese que nadie pueda ver lo que está haciendo. También puede preguntar a un bibliotecario sobre la configuración segura en el computador. Asegúrese de cerrar la sesión y el programa informático cuando haya terminado. Protecciones al guardar su información. La información colectada para investigaciones generalmente se guarda en sistemas informáticos protegidos por contraseñas, encriptación u otras medidas de seguridad. Las contraseñas limitan quién puede acceder a su información. La encriptación controla quién puede leer su información haciéndola ilegible para las personas que no tienen permiso para accederla. Otra manera común en que los investigadores protegen su información es separando la información que pueden identificarle del resto de la información que ha dado para la investigación. Ellos marcan su información con un código o número de referencia en vez de su nombre. De este modo, los investigadores no sabrán qué información es la suya. A veces, los investigadores necesitan conservar una lista que enlace su identidad con dicho código,
para poder contactarle de nuevo si es necesario. En estos casos, ellos también protegen la lista de enlace, limitando el acceso a la misma y manteniéndola separada de la información de la investigación. Protecciones al compartir su información fuera del equipo de investigación. La información obtenida para una investigación puede ser muy útil para otras investigaciones. Por ejemplo, la información obtenida para estudiar la transmisión del COVID-19 podría ser utilizada más tarde por otros investigadores para estudiar qué pacientes tendrían más chances de acabar en el hospital. Cuando los investigadores le piden su consentimiento para participar en una investigación, también deben decirles si piensan utilizar o compartir su información para estudios futuros. Si la información que compartirán puede identificarle, generalmente le piden permiso antes de compartirla. Usted tiene derecho a saber cómo los investigadores van a proteger su privacidad. Si no está claro, no tenga vergüenza de preguntar. Esperamos que este video le haya ayudado a aprender más sobre su privacidad durante la participación en investigaciones científicas. La OHRP ha creado un sitio web llamado Acerca de la participación en las investigaciones científicas para ayudarle a aprender más sobre el tema. El sitio web tiene muchos recursos útiles, incluyendo videos que cubren temas como el consentimiento informado para la investigación y la investigación con registros médicos y muestras biológicas obtenidas durante el tratamiento médico. Para encontrar estos y otros recursos relacionados, le invitamos a que visite el sitio web de la OHRP en www.hhs.gov/education-and-las-investigaciones-científicas-index.html.